Muchas gracias, presidente. Señorías, agradezco las distintas solicitudes de comparecencia para poder hacer una evaluación de la gestión del Ministerio ya más de un año, en este año tan difícil de pandemia. Y, como hago habitualmente, me voy a servir de una presentación que voy a ir siguiendo para que marquen con algunas informaciones y datos los distintos elementos que yo les voy a ir planteando. Miren ustedes, cuando nosotros llegamos al Ministerio, nos encontramos con una serie de retos importantes a la hora de desplegar las políticas que el Ministerio tiene que poner en marcha y que eran los compromisos de legislatura que yo planteé en las cámaras. Y, al mismo tiempo, de forma prácticamente sobrevenida y en pocos meses, a esos retos se añadieron los retos derivados del COVID. Con lo cual, al final, lo que hemos tenido que hacer durante este año ya largo es simultáneamente intentar avanzar en cambios sustantivos, estructurales en las políticas que tiene que desarrollar el Ministerio y, al mismo tiempo, tener que atender medidas muy urgentes derivadas de la pandemia en el ámbito económico y social. La situación de partida a la que nos encontramos en lo que son los retos, digamos, previos a la pandemia, se pueden sintetizar, en mi opinión, en estos tres que aparecen en esta transparencia. Por una parte, nos encontramos en muchos aspectos con políticas mal diseñadas y sin una evaluación. La cultura de evaluación, lo he explicado muchas veces, es algo que es un déficit importante en nuestra Administración y nosotros no íbamos a ser menos. Nos encontramos con carencias importantes de capital humano y de recursos para políticas muy importantes y, a la hora de poder desplegar determinados elementos, con una excesiva rigidez de los procedimientos administrativos y operativos. Permíteme que les describa este tipo de dificultades, empezando por las políticas mal diseñadas y de evaluación, y voy a seguir el orden de las tres áreas fundamentales en las que se estructura el Ministerio: la seguridad social, la Secretaría de Migraciones y las políticas de inclusión. Ese es un orden que voy a seguir en mi presentación. Y en la seguridad social, nos encontramos con una situación conocida por todos, con reformas de pensiones que no realmente suponían un impacto injustificado a lo largo del tiempo sobre pensionistas o futuros pensionistas, incluso jóvenes. El índice de revaluación de las pensiones del año 2013 supone una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de hasta el 30% en un periodo de medio plazo, de 30% de poder adquisitivo. El factor de sostenibilidad supone un ajuste potencial importante sobre las generaciones más jóvenes, que es injusto. Además, nos encontramos con que el marco de pensiones preexistente no tenía el consenso suficiente. Había sido una decisión unilateral y sin pasar por los agentes sociales. Y nos encontramos con incentivos realmente incentivos internos dentro de las políticas mal diseñados, regresivos, erróneos. Un ejemplo claro es el caso de la jubilación anticipada, que tiene coeficientes muy regresivos, o, como hemos visto recientemente, los problemas que hemos tenido en la prestación de maternidad y sustitución por la reducción de la brecha de género. En el ámbito de migraciones, el marco de referencia en el que nos movemos es claramente obsoleto. Es una ley del año 2001, la ley de extranjería, cuando prácticamente no había, el fenómeno migratorio era casi inexistente en España. Tenemos un modelo, digamos, por el cual desplegamos nuestras políticas a través de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales, que está muy desajustado en sus previsiones anuales y con una visión muy cortoplacista en la forma en la cual se despliegan los servicios. No tenemos información suficiente para hacer una evaluación del funcionamiento de las prestaciones que se dan en este momento en España. Y, en general, nos hemos encontrado con muchas ineficiencias que dificultan el seguimiento, digamos, de los itinerarios de atención a estos inmigrantes. En el ámbito de la inclusión, la situación de partida era muy complicada.
El Consejo Europeo, es decir, las autoridades europeas nos llevan diciendo desde el año 2014 que el sistema, digamos, de rentas mínimas garantizadas a través de comunidades autónomas exclusivamente generaban una gran desigualdad y una gran dispersión territorial y que no era un modelo aceptable. Aquí tenemos el texto de las recomendaciones del año 18, del año 20, persistentes. Y nos encontramos con problemas de distinta naturaleza para poder hacer evaluaciones a priori y a posteriori de cómo son los efectos redistributivos e inclusivos de las distintas políticas que teníamos que poner en marcha. El segundo problema, junto a este primero de diseño de políticas, lo encontramos en el ámbito de la escasez de recursos y capital humano. Miren ustedes estos datos que a mí la verdad, cuando los he tenido que discutir con los gestores de la Seguridad Social, me impresionan. La edad media de la plantilla de la Seguridad Social es de 55 años. Y dentro de la plantilla de la Seguridad Social, solo el 5% de los funcionarios y personal laboral tiene menos de 40 años. En los próximos 3 años, se va a jubilar el 10% de la plantilla. Claro, y es que en los últimos 10 años la Seguridad Social ha perdido un 20% de su plantilla, de 30.000 a 25.000 empleados. Y tenemos hacia adelante, como he dicho, el reto, digamos, de este funcionariado tan envejecido, lo que pues genera todo tipo de problemas de gestión. Y eso además ha ocurrido en un contexto de los últimos años donde la Seguridad Social ha tenido que aumentar mucho su actividad, porque el número de pensionistas aumenta mucho todos los años y hay que gestionar nuevas pensiones. Ha aumentado el 12% el número de pensionistas desde el año 2010 y el número de afiliados a la Seguridad Social hasta el año 19 aumentó un 10%. Y a eso se han unido nuevas competencias en el Ministerio, como por ejemplo la gestión de las pensiones de los funcionarios de las clases pasivas o, ya más adelante, la medida estructural del ingreso mínimo vital. Pero es que además de estas necesidades estructurales, la Seguridad Social ha tenido un incremento de actividad extraordinario durante la pandemia. Ha sido la institución fundamental de mantenimiento, digamos, de un estado del bienestar y de protección reforzado ante la situación de la pandemia. La Seguridad Social ha gestionado, además de las bajas habituales de incapacidad temporal, casi 4 millones de bajas adicionales por incapacidad temporal por COVID, ya sea por contagio o por confinamiento. Se ha gestionado una nueva prestación para los autónomos que se ha extendido de cobertura a 1,5 millones de autónomos. Los trabajadores protegidos en ERTE en su momento máximo superaron los 3.600.000. Y como resultado de la pandemia ha aumentado un 30% el número de solicitudes telemáticas y el 50% el incremento de atención telefónica. Es verdad que hay casos, y los hemos evaluado y somos conscientes de personas que han tenido algunas carencias de atención, pero, por favor, que los árboles no nos dejen ver el bosque. Es decir, la Seguridad Social ha tenido que atender a tantísimas personas por distintos canales en una situación tan complicada y con el personal reducido y envejecido al que me refería antes. En el ámbito de migraciones, la situación en la que nos encontramos es un desfase creciente. Aquí tenemos la evolución del número de las llegadas y, por otro lado, las plazas que había en el sistema y cómo se ha ido de acogida y cómo se ha ido generando progresivamente en los últimos años un desajuste que ha generado una lista de espera para determinadas prestaciones. El tercer ámbito en el cual yo creo que nos hemos encontrado retos importantes es en los procesos operativos. En general, los procedimientos administrativos pues son procedimientos que no están pensados para el mundo actual. Por ejemplo, hasta la reforma que acabamos de introducir, las oficinas, las direcciones provinciales, solo podían gestionar los expedientes de su territorio, lo que produjo una dificultad enorme de gestión integral de los expedientes y de las prestaciones dentro de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, la carga de trabajo
territorialmente ha cambiado mucho por el efecto de la despoblación y por la concentración de actividades y en el caso de las empresas, de su concentración en las sedes. Y eso ha generado pues, desajustes claros territorialmente en el centro de trabajo. Y además todo esto pues, produce un escaso aprovechamiento en algunos casos de unas capacidades digitales de la seguridad social que se han potenciado mucho, pero que requieren de un marco distinto para trabajar. En el ámbito de las migraciones, los instrumentos de financiación y gestión de las prestaciones del Ministerio pues, tenían deficiencias claras y dificultaban la gobernanza por parte nuestra. Por ejemplo, los recursos de acogida, pues falta versatilidad. Si tienes capacidades de acogida para protección internacional, pues a lo mejor en un momento determinado puedes utilizarlos para ayuda monetaria. Esa falta de flexibilidad tampoco existía, como en el caso de la seguridad social a la hora de gestionar. Son procedimientos rígidos administrativamente, poco pensados en una gestión rápida y pensada en los ciudadanos. Nos hemos encontrado vacíos jurídicos de distinta naturaleza que lo que generan en España en las migraciones en situaciones de distinta naturaleza de irregularidad sobrevenida, que tienen poca lógica y que, en fin, en definitiva, el mundo migratorio, que además es un fenómeno que está aquí obviamente para quedarse inevitablemente y que tendremos que gestionar, pues no disponemos de los instrumentos para gestionarlo de una forma eficiente y ágil en muchos aspectos. Y a estos retos, digamos, pre-COVID, se unieron, digamos, los que nos ha generado el COVID. Por un lado, la necesidad de protección inmediata a partir de justo hace un año a millones de trabajadores y centenares de miles de empresas. Y esto, además, con un cierre de los centros de trabajo de la Seguridad Social o de las oficinas de extranjería, y tener que hacer teletrabajo con medios técnicos que la Seguridad Social no estaba preparada, no se había pensado en el teletrabajo. Así hubo que abordar esta situación. Y en el caso de la migración nos encontramos con que el cierre de fronteras y la suspensión de plazos administrativos generó un cambio en las rutas migratorias y problemas de distinta naturaleza. Y es que la pandemia, y esto lo vemos en este gráfico de forma muy evidente, produjo una caída de actividad económica absolutamente sin precedentes. Este es el gráfico del PIB desde 2007 y, como vemos, la caída que se produce en este momento de actividad en el segundo trimestre del año pasado, que con la persistencia que ha tenido no tiene ningún precedente, por ejemplo, en la crisis que se extendió, como se puede ver aquí, desde el año 2007 en adelante. La pandemia también ha supuesto un aumento enorme por la pobreza generada en África y con la peculiaridad del cierre de fronteras, de tal forma que las llegadas a Canarias se han multiplicado por 9 respecto al año 2019. Ahí tenemos el número de llegadas a costa en España de inmigrantes en el año 2020, que ha superado los 40.000 inmigrantes, casi el doble, y con una gran concentración en las Islas Canarias, como todos conocemos. Y esto, además, digamos, con una limitación considerable de los movimientos secundarios de inmigrantes y con la imposibilidad de retornos por el cierre de fronteras. Es decir, el problema migratorio fundamentalmente concentrado en Canarias es el resultado fundamentalmente de la pandemia y de elementos sobrevenidos difícilmente anticipables. Por lo tanto, nos hemos encontrado es decir, junto a la complejidad inicial de querer hacer las políticas como queríamos con estas restricciones que les he descrito, nos hemos encontrado con los retos y las dificultades derivadas de hacerlo en medio de la pandemia y la respuesta a lo que la pandemia nos plantea. A continuación, voy a explicarles, voy a empezar por las medidas urgentes en el ámbito de la pandemia que hemos desarrollado del Ministerio en los 3 ámbitos de actuación del mismo, y después hablaré de otras medidas más estructurales retomando, digamos, las políticas pensadas para el conjunto de la legislatura. Empecemos con la seguridad social y con los ERTEs. Aquí en este gráfico lo que ustedes ven, para que puedan seguirlo, es una línea del tiempo donde van a ir viendo las distintas medidas normativas que hemos ido
que hemos ido aplicando nosotros a lo largo del tiempo, gracias, a lo largo del tiempo, y su extensión y su duración. En primer lugar, la primera medida que tomamos fue la protección especial para todos los trabajadores contagiados y confinados, lo que ha llevado a 3.800.000 de personas protegidas, con lo que supone de liberación de costes para las empresas y para los trabajadores, por supuesto. Esa es la primera medida que arrancamos en marzo. Enseguida empezamos con los ERTES, ya en el Real Decreto Ley 8/2020, y empezamos con las exoneraciones a todos los trabajadores afectados, a las empresas y a los trabajadores afectados como causa de la pandemia. Llegamos a más de 3,5 millones de trabajadores protegidos justamente un mes después de puesto en marcha esta primera medida. Simultáneamente introdujimos una medida absolutamente novedosa, que es una prestación extraordinaria para autónomos, con un beneficio económico muy significativo para ellos, no solamente exoneración de cuotas a la Seguridad Social, sino también una prestación en función de sus cotizaciones para aquellos cuya facturación bajara del 75% como resultado con respecto a un periodo anterior, como resultado de la pandemia. Y empezamos también enseguida con medidas de liquidez, moratorias en cotizaciones sociales y aplazamiento de costes y aplazamiento, digamos, a empresas y autónomos con una reducción significativa de los costes que ellos conllevado. A continuación, introdujimos también en el mes de abril las primeras medidas de protección para profesionales sanitarios contagiados por COVID, que se ha extendido en todo este periodo. La prórroga de los ERTES, ya en la prórroga de los ERTES, y esto ya hay que ir ya hacia el mes de junio, introdujimos una novedad que yo creo que ha sido muy importante para toda la reactivación posterior de ERTES, que es que no solamente protegimos con exoneraciones a aquellos trabajadores que seguían inactivos, sino también a los activos, con un esquema de incentivos específico. Igual con los autónomos, a partir de septiembre empezamos las prórrogas y fuimos aprendiendo digamos, de algunas, en la discusión que fue muy útil con las asociaciones de autónomos a la hora de ir ajustando la prestación y añadir algunos elementos, por ejemplo, la prestación para trabajadores en temporada o en los casos que realmente hay una suspensión de actividad, tener una prestación más fuerte. Es decir, que en las distintas renovaciones del decreto original de ERTE que hemos ido haciendo en el mes de junio, en primer lugar, después lo hicimos en el mes de septiembre para tener efectos de octubre y finalmente en enero para tener efecto hasta mayo, hemos ido ajustando la prestación. Yo siempre explico que el hecho de que hayamos tenido este ciclo trimestral o cuatrimestral al final, en los últimos casos, no era porque no hubiera un compromiso absoluto de mantener el nivel de protección para todos aquellos trabajadores y empresas afectadas como resultado de las medidas administrativas, sino porque, dada la situación novedosa y cambiante de la pandemia, este ciclo trimestral o cuatrimestral nos ha ido permitiendo ajustar la prestación, discutiendo con los agentes sociales, con los representantes de los trabajadores y de los empresarios y de los autónomos, para ir viendo exactamente qué ajustes teníamos que hacer en cada caso para que la prestación fuera lo más eficaz posible en proteger genuinamente a aquellos que se estaban viendo afectados y, además, generar los incentivos a la activación cuando eso fuera así. Aquí viene ya, en esta línea del tiempo, la última prórroga de los ERTES. Y también la extensión de las prestaciones de autónomo hasta finales del mes de mayo. Las medidas de liquidez y aplazamiento a coste muy reducido a empresas y autónomos
las volvimos a extender con los presupuestos generales del Estado. Y hemos vuelto a extender la protección a trabajadores sanitarios y sociosanitarios, dándole la calificación de enfermedad profesional en un Real Decreto Ley desciente. En conclusión, digamos, durante todo este más de un año hemos protegido a más de 8 millones de personas en algún momento como resultado de los efectos sobre su actividad económica y profesional y casi prácticamente 600.000 empresas. Ese es el número el grado de actividad que hemos desplegado y desarrollado nosotros con todo este conjunto de medidas que les he ido planteando en esta línea del tiempo. Si vemos los ERTEs, aquí tienen en este gráfico la evolución temporal de los ERTEs desde el mes de marzo, verán cómo, algo que decía yo antes, llegamos a tener más de casi 3.600.000 trabajadores en ERTE en el mes de abril. Yo creo que la recuperación, obviamente, de la primera hora de la pandemia, pero también los incentivos que incorporamos en el diseño de los ERTEs a la activación de distinta naturaleza dieron como resultado esta recuperación tan intensa hasta el mes de octubre. Y desde el mes de octubre lo que ven ustedes es que lo que se ha producido con la segunda y la tercera ola es que mientras que los ERTEs iniciales asociados a sectores que se vieron afectados por el decreto de alarma, pero que después ya tuvieron menos afectación como resultado de las medidas administrativas, en cambio, digamos, estos han ido decreciendo, pero todo este conjunto de ERTEs que nos sitúan ahora el nivel de trabajadores ERTE en unos 800.000 son las nuevas modalidades de ERTEs que hemos introducido, sobre todo a partir de octubre, por restricciones administrativas ya de distinta naturaleza que los primeros decretos de alarma a nivel fundamentalmente autonómico y local, y con restricciones más de impedimento parcial que generan otro tipo de dinámicas, y los ERTE se han ido adaptando a estas nuevas circunstancias. También, por ejemplo, pues, el extender a la cadena de valor para la definición clara de los sectores ultraprotegidos más afectados por los ERTE. Es decir, no voy a entrar en detalles, pero ha habido muchas variantes que hemos ido ajustando para que, como veamos, ha ido cambiando la naturaleza de los trabajadores y las empresas protegidas, y hoy en día pues tengamos unos 800.000 trabajadores en ERTE todavía. En la primera etapa el foco fue claro, proteger, y en el segundo periodo el foco estuvo puesto en los incentivos a la activación, y en el tercer periodo al que me estoy refiriendo el foco ha sido la adaptabilidad de las medidas a situaciones cambiantes y, sobre todo, poder identificar bien y proteger bien a los sectores que en cada momento, y a las empresas y trabajadores, se han visto afectados por una situación cambiante. Como resultado de esto, y este gráfico yo creo es bastante impactante, como ven ustedes, la afiliación a la Seguridad Social, es decir, el empleo en la economía, siempre ha seguido una evolución muy pareja al PIB, y así en la crisis anterior, desde el 2008 al 2013, las caídas de actividad pues fueron acompañadas por caídas incluso, como se ve, superiores, miren las dos líneas, superiores en afiliación a la Seguridad Social, y en esta ocasión la caída a la afiliación a la Seguridad Social ha sido extraordinariamente muchísimo menor que la caída de actividad, como resultado de todas estas medidas de protección novedosas que hemos introducido. Y, de hecho, ha habido una recuperación significativa, como puede verse aquí, en el último periodo, del empleo, sobre todo a partir del verano, e incluso llegó hasta el mes de diciembre. Otra forma de ver lo que les acabo de decir es comparar la evolución justamente de los afiliados a la Seguridad Social en la anterior crisis financiera, que arranca en el 2008, y aquí lo que hemos puesto es el contador a cero y los meses subsiguientes desde el principio de la crisis financiera anterior, y la evolución de la afiliación en los 13 primeros meses después de la crisis, y la evolución de la afiliación esta vez en esta crisis actual, con una caída mucho más intensa de la actividad que en la otra ocasión. Y, como vemos, la recuperación de la actividad, la recuperación de la afiliación desde el mes ya de tercer mes, desde el mes de junio, ha sido muy significativa, y, desde luego, el desempeño es abrumadoramente mejor que en la crisis anterior, a pesar de que la caída de la actividad es muchísimo más intensa.
El caso es todavía más espectacular y llamativo en el caso de los autónomos. Miren ustedes, aquí ven la caída, digamos, de la afiliación de autónomos al régimen de la Seguridad Social especial, el régimen de autónomos, el RETA, en los 13 primeros meses posteriores al desencadenamiento de la crisis financiera del 2008. Por lo tanto, 13 meses después había caído un 5% la afiliación de los autónomos. En esta ocasión, tras el impacto inicial recuperado en el verano, hay más autónomos, la tasa es positiva, hay más autónomos afiliados a la Seguridad Social que hace un año. Hay más autónomos afiliados. Más indicadores, que me parece que es muy importante que veamos esto, de cómo hemos sido capaces de aguantar la pandemia. Este es un indicador, digamos, de solvencia de las empresas a través de ver de morosidad, a través de ver el número de deudores a la Seguridad Social. Respecto a una evaluado en términos de datos mensuales, media de datos mensuales, visto los datos en el mes de enero de este año, comparado con el periodo de la crisis anterior, la morosidad, el número de deudores, es un 26% más bajo que entonces. Y este gráfico que nos da los impagados, es decir, la gente que incumple con sus obligaciones a la Seguridad Social, es un gráfico del tiempo. Aquí comparamos el año 12 y, como vemos, en la crisis anterior, el año 2012 es el penúltimo año de la crisis y probablemente el más intenso, pues el porcentaje de impagos a la Seguridad Social osciló en torno al 3,5%. Un año antes de la pandemia, el año 19, estábamos con un nivel de morosidad del 2%, y durante la crisis, tras el impacto inicial y el susto en el mes de marzo, hemos tenido los niveles de morosidad de las empresas del año anterior, prepandémica, y a una distancia notable en términos de menor morosidad con respecto a la situación que hubo en la crisis anterior. Pero es que no solamente los datos lo validan, sino que lo validan los que evalúan a través de los mercados financieros a las empresas y la solvencia de España. Esta es la evolución del IBEX 35 tras el inicio de la crisis financiera. Estamos hablando que la caída llegó a ser al final de la crisis financiera, todo el periodo llegó a ser casi del 50% del IBEX 35. Como ven aquí, en toda la evolución, es decir, la pérdida de valor de las empresas españolas terminaron siendo valoradas en bolsa como que valían la mitad de lo que valían en la situación precrisis. Al día de hoy, como ven, estamos en una situación en la cual los inversores internacionales valoran más las empresas españolas que antes de la crisis de la pandemia. Tienen mayor valor. La diferencia es absolutamente brutal. Es decir, no tiene nada que ver, es decir, el cómo nos ven desde fuera en esta crisis de la anterior. Pero tomemos como, por ejemplo, la famosa prima de riesgo. De hecho, se dan cuenta que ya no hablamos de la prima de riesgo, pero ¿se acuerdan de la prima de riesgo? ¿Por qué la prima de riesgo? Porque en la crisis financiera anterior, y aquí la vemos, la prima de riesgo española llegó a estar casi en 900 puntos. 900 puntos, de 100 a 900 puntos. Aquí vemos cómo fue creciendo, hasta que el presidente del Banco Europeo intervino en el verano del 2012. La prima no hacía más que subir y subir ante cualquier. Sobre todo en el año 2012 tuvo un rally altísimo que nos llevó hasta cerca de los 900 puntos. ¿Y dónde está la prima de riesgo hoy? Es decir, esto de nuevo, estamos contando días desde el momento de la crisis. Pues la prima de riesgo es que ha bajado desde el principio de la crisis, que está por debajo de 100 puntos básicos. Estamos hablando de que los mercados están evaluando a España como un país incluso más solvente de lo que era antes de la crisis. Por lo tanto, estamos ante una respuesta a la crisis y una concepción de la fortaleza de la economía como resultado del esfuerzo de todos, de toda la sociedad, de todos los agentes económicos y también de las políticas desplegadas completamente distintas.
Para que vean ustedes la importancia que tienen las medidas de protección de rentas que hemos tomado, en este gráfico también, de nuevo, comparamos con el periodo 2008-2013. En el periodo 2013-2008, las rentas del trabajo cayeron un 10% acumuladamente durante el periodo, esos 5 años. En este periodo del 2020, las rentas del trabajo han crecido aproximadamente un 4%. Es muchísimo, porque resulta la crisis tiene más impacto potencial. Estamos hablando de un solo año frente a 5 años, pero con una paralización de la economía total. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el tamaño de las prestaciones sociales para neutralizar esa caída de la renta del trabajo? Pues mire usted, en el periodo 2008-2013, las prestaciones sociales, en términos de puntos de renta disponible, que es como está medido aquí, en términos de puntos de renta disponible, crecieron 4 puntos en 5 años. En un año han crecido tanto como en los 5 años, en un año han crecido las prestaciones sociales tanto como en los 5 años del 2008 al 2013, de tal forma que si en la anterior crisis se neutralizó con prestaciones sociales un 40% de la caída de las rentas salariales, en este caso hemos neutralizado más del doble, un 82% de las rentas salariales. Pero es que además no solamente nos podemos comparar muy favorablemente, extraordinariamente favorable con la crisis anterior, es que nos podemos comparar igualmente de forma muy favorable con países de nuestro entorno, los países de referencia mayores nuestros, como son Italia y Francia, en esta crisis. Este gráfico es el mismo del anterior, es la caída de las rentas del trabajo en la crisis actual y las prestaciones sociales que se han desplegado para neutralizarlas. Italia ha tenido una caída parecida al nuestro, de 4 puntos de renta disponible, pero ha neutralizado el 66% con prestaciones sociales y nosotros el 82%. En el caso de Francia, han neutralizado un 54%. Y eso hace que España sea, mirando los datos de Eurostat, de nuevo en esta estadística de crecimiento de las prestaciones corrientes del sector público a los ciudadanos, una definición amplia de transferencias, el país en el que más han crecido de toda la Unión Europea, de todos los países en nuestro entorno, con diferencia. Pero es que no solamente, y esto es importante, hemos sido extraordinariamente eficaces a la hora de proteger rentas, como vemos en las gráficas anteriores, sino que además tenemos un registro muy bueno en términos de activación, que es otro de los retos de nuestro diseño, conseguir activar el mayor número de trabajadores en los momentos en los que ha sido posible. Este indicador lo que mide es, desde el máximo número de trabajadores que hubo en ERTE, cuántos se han recuperado la actividad. Y aquí, solamente los países de nuestro entorno, los Países Bajos está por encima de nosotros. Los demás países todavía tienen más trabajadores en términos relativos en ERTE de lo que tenemos nosotros. Y eso a pesar de que somos probablemente el país, por la especialización en el sector turístico, de mayor impacto, obvio, como no puede ser de otra forma, de la pandemia. Pero, a pesar de eso, el diseño de los ERTEs hacia la activación se refleja en estos datos. El gasto de protección en desempleo. El gasto de protección en desempleo, aquí estos datos estiman el efecto que tendrá hasta el mes de mayo, por lo tanto, se extiende por un periodo ya de 14 meses. La protección de desempleo, es decir, los números que hay detrás de esas prestaciones sociales, en gran medida van a ascender en torno a los 40.000 millones de euros. Aquí diferenciamos entre trabajadores autónomos en incapacidad temporal y la parte, digamos, que son prestación directa a los trabajadores y la parte de exoneración de cuotas a las empresas. Y con esto voy a pasar al segundo bloque, que es el de las medidas en el ámbito de las migraciones. Como he contado antes, la pandemia ha generado una secuencia ha desencadenado una serie de procesos que han dificultado toda la gestión del Ministerio en este ámbito. De nuevo voy a poner aquí una línea del tiempo para que vean ustedes los distintos
medidas que hemos ido adoptando y en qué momento del tiempo. Inmediatamente se suspendieron los plazos administrativos en materia de extranjería durante el estado de alarma. Se prorrogaron muchos contratos en origen de personas que estaban en contratos temporales aquí en migración, circular. Afectó originalmente 6.600 trabajadores, pero estuvimos más, estoy pensando en otras circunstancias. Tuvimos que hacer medidas extraordinarias en la gestión de los procesos para las peticiones de asilo y inmediatamente introdujimos protocolos para la atención de situación sanitaria de los para todo lo que es la prórroga. Claro, el problema que tenemos con las oficinas de extranjería, que además ya volveré más adelante, es que la necesidad de actividad presencial que estamos intentando eliminar en muchos casos o reducir los trámites generaba unas dificultades y había que cambiar los modelos, irnos a modelos de atención distinta y prestaciones y extender plazos, ¿no? Muy pronto, yo creo que ya a mediados de abril, empezamos a incorporar personas que vivían en España, pero que no tenían permiso de trabajo, pero que estaban en el ámbito sanitario. Y se han aprobado el 80% de las solicitudes que se han recibido en ese sentido y hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Universidades para todo lo que es la homologación de títulos. Nos encontramos con una situación y es que los jóvenes extutelados, los que a veces se conocen como GENAS, saben que no pueden acceder al mercado de trabajo cuando han cumplido los 18 años y ante la situación que se planteó, sobre todo en determinados ámbitos del campo, de recolección, de recogida de fruta, etcétera, pues hicimos una autorización de trabajo para estos chicos y que además después extendimos su permiso de trabajo como premio, digamos, a su disponibilidad a trabajar en el campo posteriormente para que pudieran seguir en unas actividades distintas. Hemos tenido que dar prórrogas y a través de órdenes ministeriales de autorizaciones de residencia y trabajo para muchas situaciones de irregularidad sobrevenida como resultado del cierre de fronteras y de las dificultades que ha planteado el COVID en el ámbito de la movilidad. Pues hemos tenido que dar permisos también para todos aquellos extranjeros que se habían quedado, que estudian en España, todos los estudiantes extranjeros, para que pudieran seguir la escolarización en España también en situaciones sobrevenidas. Y finalmente, a partir del mes de noviembre, pusimos en marcha el Plan Canarias para abordar la situación tan aguda que se había ido acumulando en Canarias durante los meses precedentes como resultado de un flujo migratorio muy intenso después del verano. Y nos comprometimos, y ya lo hemos cumplido, a abrir 6 centros propios de acogida en las islas para poder absorber esta situación en Canarias. Si quiere, le dedico unos minutos al tema de Canarias. Aquí tienen en este gráfico las llegadas de inmigrantes por las distintas rutas en España desde enero del 2020. La ruta argelina, la ruta del Estrecho y sobre todo la ruta canaria, que tiene, como vemos, ese flujo intensísimo de llegadas desde el mes de agosto hasta el mes de enero, que ha generado este problema al que me refería anteriormente. Han llegado, de hecho, en 2020, más de 23.000 personas a Canarias por vía irregular. ¿Cómo hemos abordado esta situación? Pues, como explicaba antes al principio, nosotros no teníamos prácticamente centros de acogida en Canarias. Los había en la península, pero en Canarias teníamos muy poca dotación, no llegaba a 1.000 plazas, 800 plazas, y ante una situación sobrevenida tan rápida, llegamos a acuerdos con empresarios hoteleros en distintas islas que tenían sus hoteles cerrados como resultado de la pandemia
y empezamos a alojar, mientras buscábamos las soluciones permanentes y estables a estos, y trabajábamos, por supuesto, en el retorno de los que eran susceptibles de ser retornados, porque eran de países con los que tenemos acuerdo, y también trabajábamos en la gestión más integral de todos nuestros recursos de acogida en la península, que por otro lado estaban también muy tensionados, porque no sé si han visto el gráfico anterior, nos estaban llegando mucha gente, sobre todo de Argelia, en ese momento. Entonces, aquí tienen digamos, la capacidad de plazas en Canarias, y esa barra gorda refleja la acogida en hoteles. ¿En qué consistió el Plan en Canarias? Pues el Plan Canarias ha consistido, por un lado, en buscar soluciones de emergencia y también soluciones estables, para que en el futuro no nos vuelva a ocurrir algo con la imprevisión que había ahora, de que en un sitio con tanto riesgo como es Canarias, a tener de forma sobrevenida, inesperada, flujos de esta naturaleza por distintas circunstancias, existan capacidades de contingencia suficientes. Por tanto, soluciones de emergencia y soluciones estables. Este es el número de los 6 centros que hemos abierto en Canarias, después de que lo pusimos en marcha en noviembre, y las plazas máximas distribuidas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, lo que lleva, digamos, al número de plazas disponibles por encima de 6.000, con estos nuevos centros, a los que se unen ya las casi 1.000 que teníamos antes en nuestro sistema previo. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido ir progresivamente. Esto obviamente ha sido un proceso gradual, primero de adquisición de los terrenos, o en el caso una nave a una empresa financiera, adecuación de todos esos terrenos y esas instalaciones a lo que tiene que ser un centro de acogida, llegar a acuerdos, por ejemplo, con organizaciones que parcialmente se encargan de su gestión. Por primera vez, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, de Migración de las Naciones Unidas, está trabajando en España, en las canteras, por ejemplo, en Tenerife. Y aquí ven ustedes cómo ha ido bajando el número de plazas ocupadas en establecimientos hoteleros. Llegamos a estar por encima de 8.000 inmigrantes a finales del año pasado en los hoteles. En este momento hay algo más de 1.700, 1.800, pero ya de aquí a final de mes, con todo el calendario que tenemos de traslados a los nuevos centros, vamos a reducir ese 20% que nos queda respecto al inicial, lo vamos a llevar a cero. Los hoteles quedarán cerrados, digamos que no quedan cerrados, pero que se incorporen, ojalá, los turistas que tienen que llegar a partir de ahora, y creo que la afirmación plural es correcta. Se incorporarán, los hoteles quedarán libres y los inmigrantes estarán en nuestro sistema de acogida. Al mismo tiempo, como digo, hemos hecho una gestión integral mucho más fluida de todo nuestro sistema de acogida en la península, para poder redirigir determinados inmigrantes que tienen situaciones vulnerables y poderlos distribuir integralmente en toda España, ¿no? La implementación del Plan Canarias, yo creo que esto conviene que ponerlo en valor, ha supuesto actividad económica. Hemos trabajado con hasta 86 empresas distintas en toda esa labor de construcción y diseño de estos centros de acogida nuevos, y en este momento van a trabajar en esos centros más de 700 trabajadores, en gran medida trabajadores de la zona. Y paso finalmente a lo que es el ámbito de inclusión, que aquí el hito fundamental ha sido adelantar el ingreso mínimo vital. El ingreso vital lo teníamos pensado como una política a desarrollar a lo largo de la legislatura, y así creo que lo presenté yo en las cámaras, pero cuando llegó la pandemia evaluamos la posibilidad de adelantar el despliegue progresivo de una política tan novedosa y compleja como es el ingreso mínimo vital, adelantarlo en el tiempo.
Desde que empezó la pandemia empezamos a analizar la situación y a partir del mes de junio aprobamos el Real Decreto Ley del ingreso mínimo vital, que está vigente, que está vigente ahora, y como siempre dijimos, una política, porque además habíamos estudiado las rentas mínimas en otros países y en todas las comunidades autónomas, el ingreso mínimo vital tiene que ser una política muy flexible y muy viva. Y desde el primer momento salimos con un Real Decreto Ley de urgencia en junio y hemos ido adaptando algunos elementos a medida que hemos visto posibilidades de mejora en la forma en la que se despliega el ingreso mínimo vital. A partir del mes de agosto hemos hecho algo que es absolutamente novedoso en España entre administraciones, y es que todas las comunidades autónomas han empezado a recibir semanalmente información de la Seguridad Social, de los beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social, como es el ingreso mínimo vital, que correspondían a su comunidad autónoma. Y además también les hemos ido informando de aquellos peticionarios solicitantes que no recibían, que se les ha rechazado el ingreso mínimo vital en su comunidad autónoma. En el mes de septiembre ya introdujimos algunas medidas de agilización de trámites en la Seguridad Social, cuando nos dimos cuenta que había algunos elementos que se podía mejorar. Por ejemplo, un requisito en el ingreso mínimo vital era estar registrado, ser un peticionario de empleo, ser solicitante de empleo en el SEPE. Bueno, esto, sobre todo como resultado de la pandemia y de las dificultades administrativas de gestión, pues resultó ser dificultoso. Entonces, es lo que era una obligación de estar inscrito se convirtió en algo que había que acreditar en X meses posteriores. De esta forma, mejoramos trámites. Es un ejemplo de varios que introdujimos ya en el mes de septiembre. Un tema con el que hemos estado trabajando durante todo este periodo con las comunidades autónomas es en la posibilidad de reconocer en bloque aquellos beneficiarios de las prestaciones de las comunidades, de las rentas mínimas preexistentes de las comunidades autónomas que fueran elegibles para el ingreso mínimo vital. Y ese reconocimiento en bloque tiene distintas dificultades y que en cada comunidad autónoma tiene una dificultad distinta, se empezó a materializar y también hicimos algún ajuste normativo a partir del mes de diciembre. No obstante, una parte muy importante de los beneficiarios, y esto es un tema a reflexionar, de los beneficiarios de rentas mínimas autonómicas no son elegibles para el ingreso mínimo vital. Y más recientemente, en un Real Decreto Ley, el 3/2021, hemos permitido algo que nos hemos dado cuenta que era necesario, pues en conversaciones con los propios funcionarios de la Seguridad Social que están gestionando el ingreso mínimo vital, hablando mucho con las ONGs, hablando con trabajadores sociales de los ayuntamientos, y es que hay todo un conjunto de situaciones muy especiales y muy difíciles, que son difíciles de acreditar por los mecanismos que permite el Instituto Nacional de Seguridad Social de acreditación a través del padrón, etcétera, de la existencia de unidades de convivencia. Y hemos permitido que esas situaciones especiales se puedan acreditar por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos y de forma transitoria y excepcional durante un cierto tiempo también de determinadas organizaciones no gubernamentales que cumplan una serie de requisitos y que sean colaboradoras del ingreso mínimo vital. Y esto es un poco lo que hemos estado haciendo en el ámbito de inclusión. Tenemos proyectos hacia adelante para el resto de la legislatura para que el ingreso mínimo vital sea el punto de arranque y el germen de un nuevo pilar de todo lo que son las prestaciones no contributivas en España. Es un proceso transformador de gran complejidad y de gran calado, y la pandemia nos ha urgido, digamos, a ponerlo en marcha con mayor celeridad y lo iremos desplegando progresivamente. Hemos conseguido tramitar, y esto quien tenga experiencia en el funcionamiento de la Seguridad Social puede ponerlo en valor, y en general en tramitación de expedientes administrativos complejos y con mucha documentación como somos el ingreso mínimo vital, se ha gestionado por parte de la Seguridad Social y durante gran parte de la pandemia casi 900.000 expedientes en menos de 9 meses. Se han recibido 1.200.000 solicitudes que han llegado a la Seguridad Social,
Para que pongan en valor, 1.200.000 solicitudes en 12 meses es más del doble de todas las solicitudes de pensiones que recibe la Seguridad Social en un periodo equivalente. De esos 1.200.000 solicitudes se han tramitado más del 75% de los expedientes recibidos y ha habido un porcentaje de negación alto, de 600.000, en un porcentaje muy elevado por incumplir los criterios de renta. Ahora volveré sobre ello. Y se han aprobado más de 210.000 prestaciones de ingreso mínimo vital en estos 9 meses, lo que supone superar ampliamente más del medio millón de beneficiarios. Este es un diagrama que me pareció interesante traer cuando me lo presentaron. Lo voy a pasar rápidamente para que vean la complejidad de gestión de algo como el ingreso mínimo vital, donde hay que hacer muchísimo, y cómo hemos ido avanzando en el tiempo. Yo creo que el ingreso mínimo vital va a permitir una nueva forma de trabajar entre administraciones, porque lo que estamos consiguiendo, y esto progresivamente, es que a los ciudadanos progresivamente le tengamos que pedir menos información, porque cruzamos las bases de datos y cruzamos los datos entre administraciones. De tal forma que a partir de la presentación del formulario, el ingreso mínimo vital se puede presentar por distintos canales, se puede presentar presencialmente, pero la forma más habitual de ese 1.200.000 solicitudes ha sido fundamentalmente a través de la web. O sea, la web, a veces dicen, no está bien, podría ser más amistosa, puede ser más amistosa, estamos de acuerdo, pero no ha evitado que 1.200.000 personas, en este caso hogares, pidan. A partir de ahí se inicia un proceso de gestión en el cual pues todos los expedientes, todos los documentos que se han puesto en la web se guardan, digamos, para su evaluación y posterior registro, puede haber reclamaciones, etcétera, y se inicia un proceso de comprobación de datos automático. Por ejemplo, de renta y patrimonio es la primera vez que una prestación cruza directamente los datos de renta y patrimonio para comprobar que los umbrales del ingreso mínimo vital se cumplen o no, los umbrales previstos, con la agencia tributaria y con las agencias forales. Y se cruza con el INE, y hemos avanzado mucho, porque no estaba preparado el INE, pero lo hemos ido consiguiendo progresivamente en estos meses, cruzar los datos del padrón y sobre todo del padrón histórico. Y con la policía también se cruzan en los datos que tienen que ver pues, con distintas circunstancias que requieren información que ellos tienen. Al mismo tiempo se cruza con la base de datos de pensiones que existe en el INS y se cruza con el fichero de afiliación también para determinadas circunstancias, el fichero de afiliación y la base de datos que tiene la Tesorería de la Seguridad Social. Todo esto es un proceso absolutamente novedoso en el que además, para poder gestionar este enorme volumen de expedientes que nos han llegado en tan poco tiempo, se han utilizado técnicas robóticas novedosas en la Seguridad Social y un archivo documental asociado adecuado. Como decía antes, el ingreso vital ha llegado ya a 565.000 personas y el impacto desde el punto de vista de reducción de la pobreza infantil es extraordinariamente importante. Hay 250.000 beneficiarios que son menores de edad, casi la mitad, y hay un 32% de hogares que son monoparentales. Y 7 de cada 10 hogares de los más de 200, en torno a 210.000 beneficiarios al día de hoy del ingreso vital tienen menores. Estamos trabajando en este momento para analizar el volumen tan elevado de negaciones que se han producido del ingreso mínimo vital e intentar ver cómo podemos ir mejorando, digamos, la extensión de la prestación. Y aquí les traigo por primera vez unos datos que ponen de manifiesto que, bueno, esto es lo que hay. Es decir, aquí lo que tenemos en este gráfico es, por un lado, esto en el eje vertical, donde pone 100, 150, 200, es en cuánto han excedido aquellas personas a las que hemos rechazado el ingreso mínimo vital los niveles de renta establecidos para cada una de las unidades familiares.
Y aquí, en el eje horizontal, estamos organizando todos esos 400.000 aproximadamente que hemos rechazado por exceder el nivel de renta, los hemos ido particionando en centiles. Y como ven ustedes, es que el 70% superan el límite de renta garantizada en más del 50% y el 40% superan el límite de renta garantizada en más del doble. Es decir, la realidad es que, y esto tenemos que ver si no hemos sido capaces de comunicar bien, pero hemos recibido multitud de peticiones de hogares que exceden ampliamente, pero muy ampliamente, como ven en ese caso, muy ampliamente los niveles de renta establecidos. De tal forma que el 60% de las solicitudes negadas incumplen los criterios de renta y es que el 40% de eso es más del doble, es que es muchísimo. Aquí he puesto un ejemplo concreto. Como saben, el ingreso vital tiene una tipología muy extensa de umbrales, y esto ha sido muy novedoso, en función de la tipología de familias, si son monoparentales o no, y el número de hijos. Aquí he cogido el caso más sencillo, que es el de las denegadas a los hogares unipersonales. Las unidades personales tienen una renta garantizada de 470 euros aproximadamente. El año pasado, 470 euros si uno vive solo, que es exactamente el nivel de una prestación, de una pensión no contributiva en España. Bueno, pues aquí de nuevo en este gráfico, para los hogares unipersonales, donde ha habido además un porcentaje de rechazo mayor de la media, los hemos particionado en centiles, del 1 a 100, y aquí en el eje vertical es el importe, el exceso respecto a la renta mensual de partida. De tal forma que el que está por encima, si estamos haciendo 461 por 12 meses, lo que salga estará en torno a 5.000 euros. Como vemos, aquí tenemos las rentas reales de todos los que hemos denegado que superaban los 5.000 euros. De hecho, el límite de entrada era 5.500 y 5.600. A partir de ahí vemos todos los que van extendiendo. El 50% tiene más de... Es decir, la renta garantizada es 5.538 euros. Bueno, pues el 50% de los que hemos rechazado es que tiene renta de más de 10.000 euros. Y esta es la primera vez que una prestación de este tipo en España se cruza renta. Es que las comunidades autónomas llevan décadas y décadas sin cruzar con la agencia tributaria o ni siquiera en el País Vasco y Navarra con sus propias haciendas forales. Son todo declaraciones responsables, con nóminas que son parciales, que no miran todo el conjunto de las rentas. Nosotros estoy poniendo la parte de renta, pero también hacemos un cruce y tenemos unos requerimientos en términos de patrimonio para que una persona que no tiene renta pero tiene mucho patrimonio tampoco reciba una prestación de estas características. Nos estamos dando cuenta que esta es la situación y en esto estamos trabajando. Y les pongo todos estos datos porque cuando hablamos del ingreso mínimo vital y me dicen no, probablemente nosotros comunicamos mal un poco las aspiraciones a medio plazo que teníamos y que seguimos teniendo. Pero como es la primera vez que una política en España se ha evaluado ex ante con tanto detalle y que la estamos analizando sobre la marcha porque hemos creado los procesos de información, podemos ir rectificando, podemos ir reevaluando para que no ocurra como muchas prestaciones en España que al final han terminado sin llegar a quien tenían que llegar y han pasado décadas sin que nada se ajuste. Aquí no va a ocurrir eso con el ingreso mínimo vital y estamos comprometidos con ello. De hecho, para que vean un poco, para nosotros una referencia muy importante porque en España el ingreso mínimo vital supone, además, como decía antes, nos lo exigieron las autoridades europeas ya desde el año 2014, establecer un mínimo nacional, pero las rentas mínimas autonómicas deberían aspirar a ser, y así lo discutimos con todas las comunidades autónomas, rentas que al establecer nosotros un mínimo, un suelo nacional, fueran complementarias y complementarias de las nuestras, añadiendo o complementando beneficiarios o colectivos, hogares que no estaban cubiertas. Por lo tanto, la comparación con las comunidades autónomas, que llevan en algunos casos hasta 30 años ya con rentas mínimas, es muy importante. Aquí tienen ustedes el número de beneficiarios
que las comunidades autónomas, antes de que se introdujera en el año 2019 el ingreso mínimo vital, el número de beneficiarios de las rentas mínimas autonómicas eran 552.000. Nosotros, en este mes de marzo, ya hemos superado esa cifra, después de 9 meses. Y aquí tienen ustedes para cada comunidad autónoma el ratio entre los beneficiarios que tenían ellos y los que tenemos nosotros ahora. Superamos en su conjunto el 100 y después hay diferencias por comunidades autónomas que su análisis es muy interesante. No tengo mucho tiempo, pero hay un conjunto de comunidades donde hemos superado con una gran amplitud lo que las comunidades autónomas estaban haciendo hasta que llegamos nosotros, para complementar. Este es un gráfico un poquito más complicado, pero que un poco se nutre de los datos anteriores. Aquí y es algo que por eso hacía falta el ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital, las rentas autonómicas, cuando lo mira uno desde el punto de vista del territorio, son, digamos, territorialmente por comunidades autónomas, tienen un carácter regresivo. Es decir, lo ven en este gráfico de aquí. El número de beneficiarios es mayor en las comunidades autónomas cuanto mayor es su renta per cápita. Por eso nos decía la Comisión Europea, oiga, pongan un mínimo nacional, porque cada comunidad autónoma por su cuenta, desarrollando esto, tiende a amplificar las desigualdades territoriales, no a cerrarlas. Y así es como están, de hecho, estos son los datos actuales de las rentas autonómicas en número de beneficiarios. Y aquí ven el resultado del ingreso mínimo vital. Por eso hay tantas diferencias en grado de cobertura por comunidades autónomas, porque el ingreso mínimo vital es genuinamente progresivo. Es decir, lo que estamos haciendo es que en aquellas comunidades autónomas donde hay menor renta per cápita, nosotros, a diferencia de lo que pasaba con el modelo anterior, estamos ampliamente otorgando muchos más ingresos mínimos vitales. Ahí tienen esa recta con pendiente inversa y con las distintas comunidades autónomas que pone de manifiesto la progresividad fuerte que está teniendo el ingreso mínimo vital a diferencia de las rentas autonómicas preexistentes. Pero es que también nos interesa saber a nosotros, en la comparación con las comunidades autónomas, nos interesa saber en qué medida nuestro proceso de despliegue del ingreso mínimo vital está siendo rápido o no. Por tanto, nos hemos ido a ver las comunidades autónomas lo que habían hecho en su primer año de despliegue de sus rentas mínimas. En algunos casos no hemos conseguido los datos, pero en cualquier caso incluso hemos ido hasta el 2007, que llevaban algunas ya unos cuantos años. Es que en el 2007, a un año después de la aprobación, las comunidades autónomas titulares del ingreso mínimo vital tenían 58.000. Nosotros, en un periodo similar, y ya digo, con un sesgo particular de la medición favorable a las comunidades autónomas, estamos en 206.000, casi 210.000, como decía antes, que es 3 veces y media más de la gestión. Esto pone de manifiesto, y eso ha sido posible gracias a todos esos nuevos procedimientos modernos de gestión para gestionar prestaciones de esta naturaleza. Y nosotros, el ingreso mínimo vital, además, es más generoso, entre comillas, que el ingreso mínimo vital autonómico en un 20%. Ahí lo vemos como está, mientras la barra lo que nos mide es el promedio de una prestación de una renta mínima en las comunidades autónomas y como el promedio de una prestación con toda la tipología de familias, en el caso del ingreso mínimo, está claramente por encima. Y para terminar, simplemente darles constancia de dónde estamos ahora. En el caso de la seguridad social, estamos obviamente en la reforma, muy concentrados en la reforma de las pensiones. El esquema temporal de cómo vamos a ir desplegando las distintas recomendaciones del Pacto de Toledo y cómo las vamos a ir llevando a las cámaras en los próximos meses, años, se ha incorporado en el Plan de Recuperación y Resiliencia en lo que se conoce como el componente 30. Ya hemos tomado decisiones que cumplen con recomendaciones muy importantes del Pacto de Toledo.
Muy importante la separación de fuentes de financiación de la seguridad social, es una de las recomendaciones más importantes del Pacto de Toledo y una de los mecanismos, digamos, de los canales a través de los cuales se ha generado incertidumbre a los pensionistas innecesariamente, que es ese déficit que emergía en la seguridad social como resultado de gastos impropios que había ido absorbiendo la seguridad social y que tenía su origen en políticas legítimas de la Administración General del Estado. En los presupuestos generales del Estado se han transferido permanentemente la seguridad social. El Estado ha reconocido 14.000 millones de estos gastos impropios. Piensen que el déficit prepandemia de la seguridad social era de unos 17.500 millones y el compromiso es que lo que queda, que no llega a 4.000 millones, se haga en el resto de la legislatura. Hemos dado un salto enorme en cumplir esa primera recomendación del Pacto de Toledo. También en los presupuestos generales del Estado hemos modificado los incentivos fiscales para propiciar los planes colectivos de empleo frente a los planes individuales y nos hemos comprometido, a lo largo de un año, a crear un fondo de responsabilidad público de fondos de pensiones para aquellos tipos de colectivos a los que ahora ese tipo de posibilidad no les llega. Recientemente hemos abordado un tema que era muy urgente, que era reformar la prestación de maternidad, que había generado un problema como resultado de las sentencias en las cuales se extendía también a los hombres y generaba pues, una pérdida completa de sentido de su origen y al mismo tiempo un aumento del coste fiscal pues en casi 2 décimas del PIB a medio plazo y en 800 millones de 750 millones de forma inminente. Hemos aprovechado para cambiar completamente la filosofía de esa prestación y hacerla mucho más progresiva de lo que era muy poco, prácticamente cero en la anterior, para lo que es una pensión que además, insisto, se sufraga con los presupuestos generales del Estado, no tiene origen contributivo. Y ahora estamos trabajando en los nuevos elementos de reforma. El primero es asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, como nos pide todos los grupos en el Pacto de Toledo, reformando la ley del IRP del año 2013. Eso lo llevaremos a las cámaras de forma muy inminente y juntamente con ellas haremos una serie de medidas para hacer que la edad efectiva de jubilación se vaya aceptando más a la edad legal, modificando y haciendo menos y evitando la regresividad en los coeficientes desincentivadores que existen para jubilación voluntaria y creando un nuevo modelo de incentivo de jubilación demorada. Yo creo que aspiramos a poder traer un nuevo modelo de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos pronto. Estamos muy avanzados en la negociación con las entidades representativas y los agentes sociales. Y el Fondo Público de Pensiones también lo traeríamos. Y ya el año que viene entraremos con nuevos elementos que están en la recomendación del Pacto de Toledo, todo lo que es las nuevas carreras de cotización y el periodo de cómputo, visto en su conjunto. La necesidad de introducir un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al existente factor de sostenibilidad y la adecuación de las bases máximas de la cotización al sistema con ajustes tanto en bases como en pensiones. Con eso pensamos cubrir el grueso, si no todas las recomendaciones que nos han llegado del Pacto de Toledo y sacar adelante la reforma que nos hemos comprometido con las autoridades europeas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia. Aquí, en esta transparencia, la dejo para su conocimiento, aparecen las medidas incluidas en los presupuestos a los que me he referido. En la segunda columna, a qué recomendación se refiere del Pacto de Toledo, en qué punto estamos en el diálogo social y en el Plan de Recuperación y Resiliencia, el componente 30, ¿qué reforma es? Cuando se publique el plan en las próximas semanas,
podrán ver, y se apruebe el plan, podrán ver exactamente cómo todo esto casa, y también aparece ahí el momento en que nosotros pensamos llevarlo a las cámaras. En la seguridad social también estamos trabajando intensamente en modernizarla y mejorar su capital humano. Hemos conseguido nuevas plazas después de mucho tiempo, como decía antes, de congelación de plantillas y reducción del número de funcionarios. Ya lo hicimos en el año 2020, en los últimos meses, ya conseguimos traer nuevos trabajadores, y en el año 2021, en el presupuesto de la Seguridad Social, se contempla un aumento presupuestario muy significativo para empezar a revertir esta situación tan complicada. Pero estamos trabajando también en modificar la forma de trabajar, de una forma mucho más transversal, una forma de gestionar donde no estemos tan atados al territorio y la gestión pueda gestionar globalmente y desplazar trabajo entre distintas delegaciones provinciales, potenciando el teletrabajo. Queremos cambiar perfiles y mejorar la cualificación de determinados funcionarios ante los nuevos retos y el nuevo cambio en la forma de gestionar prestaciones. Y queremos generar una carrera profesional mucho más atractiva para retener el talento en la seguridad social. En el ámbito de la digitalización, la apuesta a la seguridad social se va a seguir profundizando. La atención multicanal personalizada pues está teniendo un éxito considerable. El asistente ISA, que ahí aparece el logo aquí a la derecha, que no sé quién lo ha utilizado, ya ha tenido más de 9 millones de conversaciones en los 9 meses que lleva activa. En el caso del ingreso mínimo vital, llegamos a tener hasta 20.000 consultas al minuto cuando lanzamos el simulador. Es decir, hubo muchísima gente que hizo pruebas con el simulador para ver, y a pesar de eso, pues, sí, tuvimos muchas peticiones donde exceden ampliamente la renta prevista. Estamos en procesos cada vez más automatizados, para intentar agilizar todos los procedimientos. Lo que no requiera, lo que sea posible, se pueda automatizar en la resolución de expedientes, o de forma casi automática, se está avanzando mucho. Y eso, las técnicas robóticas dentro de la seguridad social cada vez van a ser tan más extendidas, y en el plan de recuperación y resiliencia vamos a invertir significativamente en todo lo que es la digitalización, potenciar todo lo que es la inversión en informática y en sistemas nuevos para la seguridad social. En los próximos días se va a presentar un nuevo portal absolutamente novedoso. Yo he tenido la oportunidad incluso de utilizarlo ya, que va a ser Importas. A través de Importas, en la Tesorería de la Seguridad Social, la comunicación con el ciudadano va a ser completamente distinta, a través de móvil fundamentalmente, y de una forma amistosa, fácil. La verdad es que han trabajado extraordinariamente bien, llevan haciéndolo mucho tiempo, y el cambio en la forma de comunicarse en la Seguridad Social con las empresas, con los autónomos, con los ciudadanos, por ejemplo, en todo lo que es las prestaciones del empleo en el hogar, va a ser infinitamente más fácil, muy amistosa, dentro de unos días. El cambio es revolucionario. Y yo siempre digo que la seguridad social es una de las pocas, si no la única, institución de la Administración del Estado, de la AGE, de la Administración General del Estado, que está desplegada absolutamente por todo el territorio de España, por todos los sitios. Y eso tenemos que ponerlo en valor, y entonces, de alguna forma, toda esta digitalización, todo este reparto del trabajo, al mismo tiempo tiene que permitir que, para aquellos en que la digitalización no llegue y aquellos trámites que tienen que ser presenciales necesariamente, los funcionarios tengan más tiempo y puedan dedicarse más a los ciudadanos en aquellas partes presenciales, porque les hemos liberado de mucho trabajo que existe en el resto del territorio.
Para eso ha sido muy importante la disposición final quinta del Real Decreto 2/2021, que modifica la Ley General de Seguridad Social, porque va a permitir a partir de ahora deslocalizar trabajo y distribuir trabajo entre provincias en función de la carga de trabajo relativa que tengan en cada momento. Esto no se podía hacer hasta ahora y ha requerido este cambio normativo y los resultados son muy buenos. Quería también comentar en el ámbito de la Seguridad Social que el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, probablemente el más grande que existe en España y que estaba muy anticuado y obsoleto y energéticamente es muy poco eficiente, se va a trasladar a Soria. Ya tenemos el acuerdo, ya está el plan de inversiones y vamos a tener un centro extraordinariamente eficaz y además es una apuesta por la España despoblada y yo creo que puede incluso ser el punto de origen de un clúster de actividades en centro de procesamiento de datos en Soria, porque Soria tiene un clima ideal para la refrigeración, ideal, y por lo tanto unos resultados extraordinariamente buenos desde el punto de vista de la eficiencia. En el ámbito de las migraciones, nosotros ya habilitamos para trabajar a los menores extranjeros en edad laboral. Esto es una medida estructural, no estoy hablando de la pandemia. Nos encontramos con la anomalía de que los chicos, los menores no acompañados, a partir de los 16 años no podían trabajar, a diferencia de los españoles, hasta los 18. No entendíamos bien la lógica y esto lo hemos cambiado. Se podía cambiar a través de una modificación dentro del Ministerio. Y hemos flexibilizado también el requisito de agrupación familiar de menores. Hemos dado mayores facilidades para la residencia de los progenitores. Es decir, hemos ido introduciendo medidas que eran de sentido común, de humanidad y al mismo tiempo de integración en aquellos casos, sobre todo de los más jóvenes. Y lo que está en este momento en proceso, y quería dejarlo con ustedes porque me parece que sale a consulta pública uno de estos días, es la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería. Bueno, ya hemos tenido un proceso de audiencia pública, ahora entra la consulta pública, ya yo creo que se va a publicar el texto del cambio del reglamento de la Ley de Extranjería para que un nuevo régimen para los extutelados, que yo creo que va a mejorar mucho su situación en distintos aspectos. Y en general, en lo que estamos trabajando en la Secretaría de Estado de Migraciones es un nuevo, la idea que tenemos desde el principio, que es un nuevo modelo de acogida. El plan de recuperación y resiliencia nos va a permitir, está en el componente 22 como una de las reformas a realizar. Estamos haciendo una evaluación intensa para que el modelo de acogida de migraciones tenga los mejores estándares europeos. Estamos trabajando con la EASO, la Agencia Europea de Asilo, que está trabajando con nosotros desde hace unos meses para evaluar todos nuestros sistemas. Queremos mejorar mucho la transparencia en la gobernanza. Queremos digitalizar todo el sistema que no lo está en este momento. Queremos que los instrumentos jurídicos con los que los relacionamos con las organizaciones no gubernamentales, que son las que tienen que, en muchos casos, dar la acogida de los servicios, se mejoren. Y estamos trabajando a nivel europeo en la Ley de Asilo y Directiva Europea. Esos son nuestros objetivos. Y al final vamos a ampliar los recursos propios. Pensamos que lo que nos ha pasado en Canarias no debe ocurrir y necesitamos tener más recursos propios, como originalmente los hubo a través de los CAR y de los CETIS. Tenemos que reforzar nuestros recursos propios en distintas partes del territorio y no solamente en Canarias, y estamos trabajando en ello en este momento. Y estamos trabajando también en implicar a las comunidades autónomas en la segunda fase de integración de los solicitantes de asilo, que debería ser competencia autonómica, y estamos trabajando en un diseño de un modelo que pueda servir para ellos. Aquí aparecen las cifras presupuestarias de lo que va a suponer todo esto de aumento de presupuesto para la Secretaría de Estado de Migraciones. Además de eso, estamos utilizando mucho más
fondos europeos que estaban disponibles. Por ejemplo, en toda la crisis Canarias hay casi 60 millones de euros adicionales que aportan las autoridades europeas que no habíamos utilizado. Y, como decía antes, el modelo jurídico el marco jurídico con el que se despliegan todas estas servicios de acogida y humanitaria y de asilo, le estamos dando una vuelta y tendrá su reflejo próximamente. En el caso del ingreso mínimo vital tenemos retos por delante. Una vez que ya tenemos el ingreso mínimo vital con una masa crítica suficiente ya de vulnerables, digamos, de hogares vulnerables, es el momento de empezar a trabajar con todos los agentes con los que hay que trabajar para las políticas de inclusión, que están además en el Plan de Recuperación y Resiliencia como una reforma, comunidades autónomas, ciudades, entidades locales, el tercer sector y todos los agentes relevantes. Para eso hay que el desarrollo reglamentario del ingreso vital estamos a punto de culminarlo en lo que es la Comisión de Seguimiento del Ingreso Vital, el Consejo Consultivo y el Reglamento sobre los incentivos del empleo. Esto estará muy pronto. Y en general creemos, y eso ya es un reto más de legislatura, de ir desarrollando itinerarios de inclusión para los beneficiarios del ingreso vital, trabajando de forma muy experimental en primera instancia, y también desarrollar el sello de inclusión social con el sector privado, tal como está en la ley. Entonces, estos son desarrollos futuros del ingreso vital, pero los que estamos trabajando ya intensamente para poderlos desplegar. Y yo con esto termino. Les he dado cuenta con el detalle que me ha parecido necesario de todo lo que hemos hecho en este año, en este doble vertiente en el que nos hemos tenido que desenvolver. Es empezar a trabajar con los retos de legislatura que teníamos en el Ministerio y que nos habíamos comprometido con esos 3 pactos sobre las pensiones que se materializaron en la aprobación en el Congreso de los Diputados de la recomendación del Pacto de Toledo con solo 2 votos en contra, el ingreso mínimo vital que se aprobó en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra y, finalmente, el Pacto por las Migraciones, en el que estamos trabajando con todos estos desarrollos legislativos y que pensamos discutir y que deberían todos acabar en una reforma de la Ley de Extranjería del año 2001, espero que con el acuerdo máximo de las cámaras. Y al mismo tiempo que hemos ido poniendo en marcha esos 3 grandes consensos que nos comprometimos al principio de la legislatura, hace algo más de un año, de desarrollar en estos 4 años, al mismo tiempo hemos tenido que abordar, desgraciadamente, las implicaciones económicas y sociales de la pandemia para tantas personas y para tantas empresas, y vamos a seguir con ello. Es decir, ahora que vemos el final del túnel, por supuesto, tenemos un esquema de prestaciones que se extiende hasta el mes de mayo y iremos viendo, en función de la evolución de la pandemia, que yo espero que sea ya muy favorable por entonces, cómo vamos, digamos, adaptando, digamos, ese nivel de protección a las nuevas realidades que nos plantea la pandemia y lo hagamos de una forma progresiva y, de nuevo, pensando en que, en la medida de lo posible y yo creo que en gran medida, todos aquellos que se están viendo afectados por la pandemia tengan detrás el apoyo del Estado y, en este caso, de la Seguridad Social y del Ministerio de Inclusión. Muchas gracias.